Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los que nos puedan estar viendo. Nosotros somos el hermano René y el hermano Vic y estamos muy emocionados por empezar este proyecto, ¿no? Que Dios ha puesto en nuestros corazones. Mm, bueno, les platico un poquito acerca de mí primero, ¿no? Yo soy el hermano René, tengo 40 años, tengo una esposa y un hijo de 14 años y bueno, somos una familia cristiana que seguimos al Señor y lo servimos, ¿no? Con todo el corazón. No sé si mi hermano Vic quiera también presentarse. Pues sí, amigo René, ¿cómo no? Yo soy el hermano Víctor, y igual somos una familia, nada más que nosotros somos un poquito más grande, ¿verdad? Somos cinco, tengo 5 hijos, mi esposa y yo, y pues Dios ha puesto en nuestro corazón el compartir el evangelio a través de las redes sociales, el poder llegar a ustedes a través de este medio. Y pues nos da muchísimo gusto que nos estén siguiendo, que puedan escuchar el mensaje que Dios nos ha transmitido. Y bueno, pues iniciar así, ¿no, amigo René? Claro que sí, claro que sí, como bien menciona el amigo Vic. Bueno, nuestra intención es llevar el Evangelio, ¿no? Que a final de cuentas es la gran comisión que también el Señor Jesús nos encargó, ¿no? Compartir el Evangelio, hacer discípulos, y nuestro único deseo es ese, ¿no? Enviar la palabra de Dios a la mayor cantidad de familias que estén necesitadas de su palabra. Y bueno, estos temas de los que les vamos a hablar están completamente relacionados con la familia. He hecho este episodio 1 con el que arrancamos este proyecto. Tiene por nombre El diseño de Dios para la familia. Tal cual el matrimonio, ¿no? En los últimos tiempos hemos podido darnos cuenta de cómo la familia ha sido blanco, ¿no? De muchos ataques, muchos ataques en todos los sentidos, ¿no? Este, Tanto los diferentes tipos de familias que han ido surgiendo, como tal cual el diseño que Dios estableció, ¿no? O marido y mujer e hijos. Entonces, es por eso que tenemos ese deseo de defender este diseño divino que Dios nos entregó a través de su palabra, ¿no? Y obviamente todo lo que vamos a compartir y que vamos a platicar sobre la familia, lo queremos hacer con una base bíblica, ¿no? Con una base en la palabra de Dios. No sé si quieras agregar algo, Vic, antes de empezar de lleno con el tema. Claro, vamos a iniciar donde iniciamos, ¿no? Nosotros también, en esa parte importante que es la familia. Luego lo sacamos un poquito de contexto, ¿ah? Porque creemos que la familia es toda nuestra familia de base, papá, mamá, tíos, primos. Y no, nosotros venimos a hablar del diseño original, ¿no? Cuando dejamos al padre y la madre y nos hacemos uno con nuestra esposa, y entonces sí, de nosotros viene la familia. Pues eso creo que es todo, amigo René, lo que vamos a hablar es el contexto de toda la plática que vamos a tener. Claro que sí. Entonces, vamos a la palabra, a Génesis, como bien menciona Vic, al inicio de todo, ¿no? Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y bueno, aquí en la palabra podemos ver, la palabra dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos cómo Dios da este diseño, nos lo entrega tal cual, ¿no? No dice, va a tomar a su mamá y a sus suegros, o a su mamá y a sus hermanos y a sus primos. No, yo creo que la palabra aquí es bastante clara, ¿no? Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso es bien importante, ¿no? Porque a veces
perdemos mucho de vista esa parte de que ya no somos dos. En un matrimonio ya no son dos personas separadas. Al tomar la decisión de unirnos en matrimonio, nos hacemos una sola carne con nuestra esposa. Y eso es muy, muy importante, tanto como en materia civil, se podría decir, cuando uno se casa por el civil, pues también adquirimos ciertas responsabilidades, ¿no? Y compromisos como matrimonio. Espiritualmente es igual, espiritualmente compartimos todo. Dice que ya no somos dos, ya no somos separados, somos una sola carne y por lo tanto compartimos todo. Y esa es una de las claves para tener la bendición de Dios en nuestros matrimonios. Eh, eh, muchas veces, y ya voy a hablar por testimonio propio, lo que yo viví, cuando yo me casé, obviamente estaba enamorado. Yo no digo que no, ¿no? Yo estaba enamorado, estaba enamorado de mi esposa, sigo, continúo enamorado, ¿no? Pero en ese momento yo quise hacer las cosas como a mí me parecían bien, como, como yo creí que iba a ser lo mejor. Entonces, como ya no estaba tan joven, tenía 25 años, 24 me parece, pero laboralmente yo no estaba tan estable, no tenía como que un trabajo estable, por así decirlo, era muy inestable en ese aspecto de mi vida. Entonces, obviamente, nos ofrecen ayuda. ¿Quiénes? Pues nuestros papás. Tanto mi mamá como mi papá, como mis suegros, ¿no? Nos ofrecen apoyo, nos dicen, pueden quedarse a vivir con nosotros un tiempo, en lo que a lo mejor tu situación mejora un poquito para que no sufran tanto, ¿no? O no padezcan al principio estas carencias que se pueden sufrir, ¿no? Y uno acepta, y como les menciono, ¿no? Yo acepté con mi propio entendimiento porque creí que era lo mejor. Pero al aceptar esto, eh, mi esposa y yo tuvimos muchos problemas que yo considero innecesarios, porque no nacieron de conflictos, nacieron del amor, nacieron porque sus papás la aman y querían lo mejor para ella, y nacieron porque mis papás me aman y querían lo mejor para mí. Entonces, al buscar siempre lo mejor para sus hijos, que somos nosotros, pues querían intervenir en muchas cosas que solamente le corresponden a un matrimonio tal cual. Y es en donde les menciono que a veces perdemos de vista que ya no somos dos, ya no es Carmen, por ejemplo, mi esposa, ya no es Carmen, la hija de mis suegros, ni soy yo el hijo de mis papás, ya somos un matrimonio, René y Carmen, los cuales tenemos que luchar por salir adelante. Y no hay mejor manera que salir adelante que apegándonos a la palabra de Dios. Ahora yo después de muchos años lo comprendo y me doy cuenta de lo que yo hice mal al principio, ¿no? No sé si Vi, ¿quieres agregar algo también acerca de este versículo? Claro que sí, amigo René. Pues creo que estamos conectados, ¿verdad? En un mismo sentir. En esta parte dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Yo recuerdo cuando inicié mi matrimonio, bueno, para empezar, ahí les voy a dar testimonio que yo, a diferencia de mi hermano René, desde niño no conocí de Cristo. Yo viví en unión libre en un primer matrimonio. Después me separo, conozco a quien hoy es mi esposa y nosotros somos lo que le llamamos mi esposa y yo una familia compuesta. Como dice esa película, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿ah? Yo siempre digo que todos son mis hijos, todos los he criado yo. Ellos, desde muy pequeños han estado conmigo, pero nosotros somos una familia compuesta que conozco a mi esposa después y después yo conozco a Cristo. Después conocemos a Cristo y bueno, juntos hemos caminado
en el Evangelio, juntos hemos conocido. El testimonio es muy largo porque la realidad es que nosotros hemos ocupado la vergüenza que teníamos en nuestras vidas para darle la gloria a Dios y para compartirlo con otras personas, porque nuestra unión de principio fue en un yugo desigual. Ella se divorcia y conoce del Evangelio, y entonces yo siempre digo en un tono pues de broma, digo que ella me evangelizó, me quiso ganar para Cristo, pero a la vez, bueno, pues me ligó, y aquí estamos, amigo René. Pero en ese proceso yo no tenía dónde llevar a mi esposa. Entonces terminamos viviendo en casa de mi suegra. Oh, graves problemas cuando uno está en una casa donde se supone que el diseño original es que nosotros somos la cabeza del hogar. Pero si en esa casa hay otra cabeza o hay una persona que es la dueña de esa casa, entonces toda la autoridad que tú puedes tener, pues se pierde. Entonces difícilmente puedes ejercer como la cabeza de ese hogar. Difícilmente puedes tomar la autoridad que Dios te ha delegado, te ha dado. Yo recuerdo los problemas que teníamos. Ahora la gente se acerca a pedirte un consejo. Yo siempre les digo, no sé en qué momento fue que dejé de pedir un consejo y ahora la gente viene y se acerca, ¿no? A que tú le des consejería. Y digo, bueno, ¿y cuándo fue la transición, no? Uno a veces espera que te den un diploma y te digan, ahora sí, estás listo. Pero la realidad es que en Cristo así son las cosas, ¿no? Uno va creciendo, va avanzando, el Señor te va dando la autoridad para poder ayudar a alguien más con los problemas que tú tuviste. Y bueno, pues ahora rápido identifico los síntomas. Pregunto, ¿dónde vives? Y la gente me dice, no, pues es que mi papá nos dejó un cuartito allá abajo y pues no pagamos renta, hermano, y nos están ayudando. No sé, ¿no? La gente te dice y lo ve como una ayuda, porque en realidad tú lo dijiste, los papás no lo hacen para perjudicarte, lo hacen para beneficiarte, lo hacen para bendecirte, para ayudarte. Pero la realidad es que a veces caemos en una zona de confort. Yo todo lo que tiene que ver con ociosidad lo, lo dirijo a la historia de David cuando él dice que cuando del tiempo en el que los reyes salían a la guerra, al buen David se le ocurrió quedarse en casita y dice la Biblia que a mediodía, o sea, imagínate bien descansadito, el hombre salió, se asomó en el balcón y ve a Betsabé. Y yo digo, a veces esa comodidad, ese amor con el que la gente hace las cosas hacia nosotros, es lo que hace que no progresemos, que no crezcamos, que no avancemos. La realidad es que, así como David se paraba a mediodía, muchas veces nosotros caemos en esa apatía. Ah, bueno, pues como no pago renta, como no tengo que hacer algo más, pues aquí todo lo tengo, pues a veces caemos en ese conformismo, amigo René. Y yo creo que esta base bíblica, digo, a veces no nos gusta escucharlo. Yo sé que va a haber gente que nos está escuchando y no le gusta esto que le estoy diciendo, amigo. La verdad, pero yo creo que la palabra es clara y tenemos que expresarla y tenemos que hablarla como es. Y tienes que salir de la tierra y de la parentela, tienes que estar tú y tu mujer, porque ya no son dos, se vuelven uno. Y a veces creo que en ese afán de querer cargar con toda la familia, de repente los problemas, ya ni siquiera de tu mamá y de tu papá, porque yo también reconozco lo que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y largura de años tendrás. Yo trato de estar al pendiente de mis padres en lo posible,
pero uno debe de entender que hoy tienes a tu esposa, eres uno con ella, así como este programa, somos uno, así te vuelves uno con ella, de ahí salen los hijos, pero no debes de olvidar, porque también hay matrimonios que se basan en los hijos, y entonces es otro problema, ¿eh? Porque después los hijos se casan y son dos extraños que están juntos y dicen, ¿y ahora? Este no lo conocía. Entonces, el principio de la familia somos nosotros, esposo y esposa. De ahí vamos a partir porque no podemos sacar de contexto o poner a los hijos, no, no, aquí es claro. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Punto. ¿O tú cómo ves, amigo René? ¿Qué opinas? Sí, claro. Yo estoy totalmente convencido por el testimonio que Dios hizo en mi vida, en mi matrimonio, que tenemos un Dios de orden, Vic. Tenemos un Dios de orden y cuando le permitimos, le damos acceso a Dios a nuestra vida, ordena todo. En mi caso, ¿cómo empezó ese orden? Bueno, yo a raíz de estos problemas que les cuento que tuve con mi esposa, bueno, nos divorciamos. A los 2, 3 años de casados nos divorciamos. Y así estuvimos separados 10 años. 10 años. Yo ya conocía del Evangelio, pero sinceramente no era un cristiano cristiano. Yo iba a la iglesia porque pasaban por mí unos amigos, se me hacía eterno el tiempo que yo pasaba en la iglesia, no lo disfrutaba, vaya. Pero como la parábola de la semilla, esa semilla fue sembrada a mí en ese momento. Y 10 años después de todo esto que les cuento, recibo una invitación para volver a la iglesia, acepto y mi vida cambia totalmente y es como les digo, ¿no? Dios lo primero que hizo en mi vida fue poner orden y fue como si me dijera, a ver, ¿quieres empezar de nuevo? Yo puedo hacerlo. Yo soy el único, la palabra nos dice que es el único que hace todo nuevo, pero tienes que ordenar tu vida, no puedes estar así. ¿Cómo empezó a ordenarla? Bueno, te entregué una esposa y te entregué un hijo. ¿Dónde están? Bueno, platico con mi ex esposa en ese momento, ¿no? Platico con ella. Les voy a hacer como que un resumen de todo, ¿no? Porque es muchísimo. Platico con ella, empieza a ir mi hijo conmigo también a la iglesia, después empieza a ir ella, y poco a poco es como les digo, Dios empezó a introducir ese orden en mi vida. Y una vez que lo estableció, lo primero que ordenó fue mi matrimonio. No ordenó ni mi trabajo, no ordenó ni a lo mejor los vicios que yo traía, no ordenó nada, nada de lo demás. Lo primero que ordenó fue mi matrimonio. Lo ordenó, lo restauró a este diseño que vemos aquí en la Biblia. El hombre y su mujer. Y en este caso, pues yo, mi hijo, que ya teníamos un hijo, ¿no? Y, y es ahí donde vemos esa bendición, Vic, donde realmente, digo, yo estoy muy agradecido con mis suegros y mis papás que me brindaron todo ese apoyo al inicio, pero no fue sino hasta que nos sujetamos a este diseño de familia que Dios nos entrega, que toda mi vida empezó como esas fichas de dominó que acomodan y tiras una y se van cayendo todas las demás. Así fue como se ordenó mi vida, inmediatamente mi matrimonio, mi familia y todo lo demás se empezó a ordenar automáticamente. Mi trabajo, dejé los vicios, muchas cosas que en mi vida yo sabía que estaban mal, pero yo no había podido cambiar por mí mismo. Por más que lo había intentado, no había podido. No fue sino hasta que entregué mi vida a Jesús, que me comprometí con Jesús realmente a tener esa relación íntima, ¿no? De buscarlo en la palabra, de asistir a la iglesia, de no solamente yo, sino ahora
con toda mi familia, que ordenó todo lo demás. Y ahora, bueno, no les voy a decir que no tenemos problemas. Obviamente los problemas existen y siempre van a existir, pero la manera de enfrentarlos ya es muy diferente. Los problemas que tuvimos al principio de nuestro matrimonio, no pudimos nosotros salir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra también nos lo explica. Nuestro hogar no estaba construido sobre la roca, estaba construido sobre la arena. Vienen las tormentas, vienen los vientos, ¿y qué pasó? Se cayó, se vino abajo. Después de estos 10 años que Dios restaura mi matrimonio y mi familia, que ya está fundado nuestro hogar y construido sobre la roca, vienen los problemas porque siempre van a venir, pero los enfrentamos de diferente manera. Ya no los enfrento yo solo, ya no los enfrenta mi esposa sola, porque como dice aquí este versículo, somos una sola carne. Y como es el nombre de nuestro programa también, no somos uno. Yo creo que esa es la mayor fortaleza que también Dios nos entrega, ¿no? Al nosotros rendir nuestra vida a Él, también dice la palabra, ¿no? Nos hacemos uno con Él. Su espíritu vive en nosotros. Y la palabra lo dice bien claro, ¿no? El mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, pues habita en nosotros. Entonces, es eso ese diseño que Dios nos entrega, pues debe ser el diseño ideal de la familia para que pueda ser fuerte, para que pueda soportar todos los ataques, porque como bien mencionábamos al principio, estamos en una época donde el diseño original, está recibiendo muchos ataques. Yo no digo que a lo mejor no deban de existir otros puntos de vista, son muy respetables. Sin embargo, el diseño original bíblico que Dios nos entregó es este. Y yo en lo personal he podido vivir estas bendiciones, ¿no? Y obviamente compararlo no con la vida de nadie más, sino con mi vida propia, ¿no? ¿Cómo era yo antes de estar en el Evangelio, de aceptar a Jesús, y cómo soy ahora, después de haber hecho esta transformación, y que Dios me haya, dice la palabra, ¿no? Nos da un corazón nuevo. Entonces, no sé si tengas algo que agregar, Vic, para pasar al siguiente versículo relacionado precisamente con este diseño que Dios nos entrega. Claro que sí, amigo René. Tocaste dos puntos medulares acerca de cuando uno se encuentra con Cristo. Digo, yo hoy recomiendo que los jóvenes inicien haciendo las cosas bien hechas, ¿no? Que el matrimonio eh, sea para siempre, como nos dice la Biblia, que no tengan que pasar lo que nosotros pasamos. Hay ocasiones que los jóvenes se acercan y me dicen, no, es que yo quiero evangelizar a alguien de la prepa, de la universidad, adelante, yo te voy a platicar lo que le pasó a tu hermana Bere. Ella para evangelizarme se tuvo que, porque escuchan el testimonio que yo doy y entonces se hace fácil el decir, ¿ves? Sí se puede. No, sí se puede. Digo, yo lo comparto abiertamente, sí se puede. Pero tengo que leerte las letras pequeñas, porque no nada más te voy a platicar el resultado, ¿no? Tu hermana vivió 10 años de un proceso larguísimo con un alcohólico, drogadicto, adúltero, que gracias a Dios ella tuvo la firmeza en Cristo para orar durante esos 10 años. Y bueno, hoy soy el resultado de esas oraciones, hoy soy el resultado de una mujer que persistió y perseveró en el Evangelio. Y bueno, pues el resultado aquí lo ven. Y otro punto que tocaste era acerca del orden, amigo René. Y dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, esto a mí me gusta mucho porque habla de un desorden que había, y entonces de ahí en adelante tú empiezas a ver, y todo lo va poniendo
en orden el Señor. Todo lo va acomodando en ese orden que debe de tener. Y nosotros así hemos sido procesados. Ahorita mi hermano René platicaba su testimonio y a mí me ha dado muchísimo gusto compartir con él ese, ese crecimiento, ese avance en el reino de los cielos, porque digo, ya no lo platicó mi amigo René, pero cuando reingresó, vamos a llamarle así, cuando reingresó a la iglesia, tuve la fortuna de recibirlo como nuevo, y de ahí empezó a haber una amistad y empecé a ver ese cambio, esa transformación. De repente, como lo dijo mi amigo René, primero era él, después René y Renecito, y después toda la familia. Y digo, wow, qué impresionante lo que Dios hace cuando empieza a ordenar las cosas en nuestras vidas. Y bueno, para cerrar con este punto, me gusta recordar lo que dice Eclesiastés 4:12, que dice que, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, cuando ya no solamente somos dos, sino que entra el Señor en la ecuación, creo que ahí es donde esto explota, esto crece, esto revienta, porque yo les digo, un día escuché una enseñanza y la verdad no quiero hablar las cosas a medias, pero voy a hablar un poquitito de lo que escuché, ¿no? Este predicador hablaba y decía, ¿cuántas clases de mangos hay? Y él nos dijo exactamente cuántas tipos de mangos había. Y dice, Dios es un Dios abundante. ¿Para qué hizo tantísimas clases de mangos si con una teníamos, nomás eran dos, Adán y Eva? ¿Para qué hizo tanto? Porque así es Dios. O sea, Dios, cuando llega a la ecuación, todo lo multiplica, pero muchísimo, muchísimo. Y digo, este es un solo ejemplo, ¿no? Pero aquí está René, que no me deja mentir, cuando dejamos entrar a Dios en el matrimonio, tú empiezas a ver las cosas totalmente abundantes. Hoy mi hijo Donovan, él no solamente se encontró con Cristo, sino ahora ya él sirve de tiempo completo para el Señor. Y digo, la verdad es que ya llegará su tiempo en el que él pueda testificarles, pero fue algo horrible lo que ellos vivieron a mi lado, pues. Digo, todos los que hemos vivido al lado de un alcohólico, un drogadicto, un adúltero, fornicario, podemos saber, ¿no? Lo difícil que es lidiar con una persona así. Entonces, ya llegará su tiempo, ¿verdad? Donde este programa vaya creciendo y lo podamos invitar para que pueda él testificar. Pues eso es todo, amigo René, lo que puedo agregar. Ahora sí, perdón. No te preocupes. Está muy bien, digo, como bien mencionas, digo, nuestros testimonios son muy largos, ¿no? Ahorita lo estamos resumiendo, pero sí, el Señor ha hecho muchas cosas grandes en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y es por eso, ¿no? Que tuvimos este deseo, ¿no? Nos puso este deseo en nuestro corazón de compartirlas, para que toda la gente que tal vez esté pasando por algo similar pueda encontrar una palabra, pueda encontrar un testimonio de que las cosas, de que Dios puede de verdad restaurar todas las cosas, ¿no? Y bueno, pasamos al segundo versículo de este tema, relacionado con este tema, que es el diseño de Dios para la familia. Y este versículo es Mateo capítulo 19, versículo 6. Y la palabra nos dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y bueno, aquí vemos cómo se repite nuevamente, ¿no? Ya no somos dos, somos una sola carne. Pero aquí agrega la palabra, agrega, lo que Dios juntó,
no lo separa el hombre, porque es muy, digo yo cuando me divorcié, les cuento hace 10 años, la realidad es que divorciarse es tan fácil, tan fácil. Antes me parece que había muchos otros requisitos, ¿no? Tenían que estar los dos de acuerdo, tenían que firmar y si no estaba la firma de uno o de otro no se podía. Ahora la realidad es que basta con que uno no quiera ya seguir casado y con eso la gente se puede divorciar, ¿no? Tal vez pueda haber casos en, lo que un divorcio, en los que un divorcio tal vez sea necesario. Creo que tal vez pueda haber casos específicos donde ya a lo mejor hay violencia, donde ya hay, peligra la vida de una persona. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, creo que este, la misma palabra también nos menciona acerca del divorcio, precisamente esa parte, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan del divorcio y él dice, ¿no? Él explica que Moisés dio la carta de divorcio por la dureza de nuestros corazones, no porque sea algo que Dios desee para la familia. Lo explica muy claro, ¿no? Es por la dureza de sus corazones y así mismo aquí la palabra dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, porque es demasiado fácil, ¿no? Llegar ahora a un juzgado y decir, ya no quiero a mi esposa, ya no la amo, o la esposa decir, pues ya no quiero estar con él, y ya no hay más allá, ¿no? Ya no preguntan, bueno, pero ¿por qué? No hay como que una situación de mediación en donde, bueno, pues si se puede arreglar, intenten arreglarlo, no, simplemente ya no quieres, adelante, y ya nada más le llega la notificación a la otra persona, ¿no? ¿Qué crees que tu pareja ya no quiere estar contigo? Ahí está la notificación para que vayas a los juzgados y tras le dan carpetazo y muy rápido, ¿no? Es ahí donde creo que esa palabra a eso se refiere, ¿no? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Si bien también hay muchas parejas que antes de tomar esta decisión toman terapia de matrimonio, ¿no? Incluso pueden ir juntos a terapia con psicólogos para buscar esa solución de poder restaurar lo que había o lo que iniciaron. Como bien mencionaba Vic, es hasta que dejamos nosotros entrar a Dios a la ecuación, en donde todas estas terapias o ayudas, consejerías, pueden realmente funcionar. Porque todo esto, estas consejerías no son malas, yo no considero que sean malas, ¿no? Hay profesionistas que a eso se dedican, pero sí creo que el corazón del ser humano es muy duro. Cuando nosotros permitimos que ese corazón se vuelva de piedra, no hay palabra humana que nos pueda hacer este, regresar o querer regresar a ese diseño original, ¿no? Es muy difícil, muy, muy complicado. Si de la mano del Señor es difícil, sin la ayuda de Él o sin que Él intervenga o sin que nosotros permitamos que entre a nuestro matrimonio para poder restaurarlo, creo que sí es muy complicado, no imposible, pero sí creo que se complica muchísimo más. Yo en lo personal no fue sino hasta que dejé a Jesús entrar en mi vida, que fue que Él restauró todo, ¿no? E incluso tengo un amigo que fue el que me invitó a la iglesia, que él fue el que me decía lo mismo, porque yo iba a terapia, iba con el psicólogo, para igual los vicios que tenía, pues iba a Alcohólicos Anónimos. Yo quería cambiar mi vida, realmente yo tenía ese deseo de cambiarla. Y él me dice, ¿no? Esta palabra que se me quedó muy grabada, pues es que estás usando la fórmula mal, te está faltando ahí una constante en esa fórmula, ¿no? Que es Dios. Y hasta que yo agregué precisamente esa constante, como él lo menciona, es que todas las demás variables eh, se acomodan. Es bueno, poniendo ese ejemplo matemático, ¿no? Es como si yo agregando esa constante, todo lo demás se pudiera despejar correctamente y ya no era un embrollo ahí de números y letras, sino que tomó forma la ecuación y tomó resultado. Y el resultado fue ese, ¿no? La restauración de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio. Y digo, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Nuestra intención es esa, precisamente, llevar ese mensaje a todos aquellos que busquen
o que hayan buscado de diferentes medios y no hayan podido encontrar esa solución. Que en el Señor puedan encontrar esa palabra de aliento, ese ejemplo, ese testimonio, para que pueda obrar en sus vidas también y restaurar y reverdecer lo que ya se haya secado y revivir lo que ya haya muerto, ¿no? No sé qué opine Vic acerca de esto. Sí, amigo René, fíjate que yo platicaba con mi esposa y le decía, ay, qué fácil se ha vuelto esta parte de que la gente diga, pues ya, hoy no quiero estar casado y ahora voy a cambiar de pareja. Los calcetines están sucios y ahora me voy a poner otros nuevos, ¿verdad? Yo creo que esto va a ser muy controversial, ¿eh? Esto va a crear comentarios para bien y para mal, porque yo sé que hay muchísima gente que no le va a gustar escuchar esta verdad, pero la verdad es que es una falta de compromiso, porque el casarnos es una decisión que tomamos, un pacto que hacemos, eso es lo que dice la palabra de Dios, es un pacto y es para toda la vida. Y la realidad es que es bien complicado que tú abordes este tema con la gente, porque esto incluso se ha metido en la iglesia. O sea, en la iglesia vemos gente que dice, pues es que no soy compatible, no me gusta, no quiero y no, ya no voy a estar. Y no me interesa, ya me voy. Entonces, bien lo dijiste, es la dureza del corazón. Incluso aquí en el 19:6 dice: "Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre". Pero después dice en el 7, le dijeron: "¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?". Él les dijo: "Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres". Entonces, nosotros nos damos cuenta que es justo el punto, la dureza de corazón, el decir: "A mí me interesa por encima de todos y de todo, me intereso yo". Entonces, ese egoísmo que hay el día de hoy de pensar en mí y en mí y en mí. Mira, esto se ha metido en muchos ámbitos. Por eso yo creo que lo mejor que podemos hacer es hablar de la palabra de Dios, porque aún en la vida cristiana, yo les digo, de repente he escuchado gente que hablan de un liderazgo, pero de un liderazgo secular, de un liderazgo donde tú tienes que hacer lo que sea con tal de llegar a la meta. Y eso no es lo que nosotros como cristianos tenemos, por ejemplo, con el Señor Jesucristo. Él dijo, el que quiera ser el más grande, tiene que servirle a todos, tiene que ser servidor de todos. Entonces, tomando esta porción de la escritura, yo soy el más grande como cabeza en mi casa. ¿Qué me toca hacer? Ser el servidor de todos, trabajar por todos y para todos. Yo no quiero platicarte en vanagloria lo que uno hace, pero cuando uno entiende lo que es el liderazgo en la familia, yo le digo a mi esposa, yo siempre le insistía en que nos hacían falta 1 o 2 hijos más. Claro, porque no sabía yo, lo que en verdad es el liderazgo, ¿ah? No solo es darles de comer, no solo es proveerles, el alimento, sino que empiezas a leer la palabra y nosotros somos los que afirmamos a nuestros hijos. Y entonces te pones a leer, te pones a transcribir, te pones a escucharlos, a compartir sus hobbies. Yo por decir, en casa tengo, bueno, conmigo viven mis 2 hijos menores. Tengo un hijo mayor que hoy vive con su papá en el sureste del país. Este, él está separado del evangelio.
luego tengo a mi hijo Donovan, que es el que les comenté que le sirve al Señor. Tengo otra hija que vive con su mamá y luego los 2 más pequeños que están con nosotros. Y entonces a eso me refiero. Fíjate, hoy solo estoy con mis 2 hijos menores afirmándolos en Cristo. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado, porque yo tomo la porción donde el apóstol Pablo dice que no vaya a ser que siendo heraldo para los demás, no vaya a ser que siendo maestro o enseñando, venga yo a perderme, ¿no? Entonces, en la mañana antes de salir a trabajar, pues leo, oro. Yo siempre les digo, yo le digo al Señor, Señor, esto no es un monólogo, yo no quiero nada más hablar. Quiero, que esto sea una plática entre tú y yo. Entonces yo oro y después yo lo escucho a él a través de la palabra. Hay ocasiones que llegan esos pensamientos profundos y sabes que es la voz de Dios, pero hay veces que a través de la palabra brinca una palabra y dices, ah, me habló. Bueno, primero cuido mi relación, la mía con el Señor, con mi Padre. Después me voy a trabajar porque soy proveedor y ya voy a chambear todo el día, pero regresando, mi esposa me ayuda a que los niños puedan leer y transcribir aquí en casa. Pero si llego y no lo hicieron, pues a presionar para que lo hagan, ¿no? Pero por decir a mi hija, le gusta mucho las series, entonces en común vemos una serie, nadie la ve, hasta que estemos todos sentados y la vemos. Luego ella me dice, tengo otras cosas que hacer, bueno, pues no la vemos, porque estamos viendo, compartiendo esa serie. Esa parte la comparto con ella. Con mi otro hijo, me pongo a jugar fútbol. Amigo, después de 10, 12 horas de trabajo, no tienes ganas de patear una pelota. La verdad es que no, pero yo soy la cabeza del hogar y la palabra me enseña que yo estoy para servir más, más, porque si yo quiero ser el mayor o el líder en mi casa, yo tengo que servirles más. Termino de jugar y de repente te vas a acostar y ya estás fundido, ya estás. Yo les digo, ya uno está pasando aceite y de repente la esposa te dice, ¿qué crees que pasó hoy? Uy, agárrate, René, porque la charla es larga, es larga. Entonces, esa, digo, estoy resumiendo, ¿no? Lo que es mi vida, pero ese es el liderazgo que Jesucristo nos enseñó. No, no te estoy hablando ni estoy vanagloriándome de lo que yo hago, sino te estoy mostrando cómo reflejo a Cristo en mi vida, porque a veces se nos hace bien sencillo, dice uno, ah, sí, mi chamba es proveer, dar, ahí está, ya. Pero y luego, ¿quién afirma? ¿Quién platica? Me he dado cuenta que somos bien diferentes, amigo René. Las mujeres necesitan amor y ser escuchadas. Los hombres necesitamos respeto y casi no nos gusta ser escuchados. Qué difícil es poder hablar con un hombre, ¿no te ha pasado, René? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Se le está cayendo la casa a pedazos? Pero está bien, bien, bien. Entonces, para conectar, yo he aprendido esta parte, que para conectar, los hombres conectamos haciendo. Un día escuché algo que me gustó mucho, que por eso la gente que hace negocios grandes se van a jugar golf, porque dicen que mientras van jugando, van haciendo, pueden conectar en la plática. Así somos los hombres. Las mujeres se sientan y se ponen un café y por horas platican sin problema y a nosotros nos cuesta trabajo la conexión. Entonces, mientras estás haciendo algo, dicen que es la mejor manera en la que nosotros podemos conectar. Entonces, en esta parte, yo creo que la dureza de corazón, amigo René, es, es algo que nos está pegando, porque en ese afán
de ver solo por mí, y por mí, y por mí, y por mí, y qué quiero, y qué necesito, y qué sigue para mí, nos olvidamos de la responsabilidad. Mira, yo de principio, cuando me aconsejaron y me enseñaban que toda la responsabilidad era mía, yo decía: "Es que no conoces a mi mujer, no conoces a mis hijos, ellos me hacen, ellos me dicen". Pero hoy que entiendo las cosas, me doy cuenta que no podían ellos hacer ni imitar lo que no conocían. Entonces, tú eres el ejemplo, tú eres quien le muestra a tu familia cuál es la manera correcta. Yo con mi hijo pequeño y con Donovan, que son los más cercanos, porque te digo, mi hijo mayor no vive con nosotros, ni mi hija Cintia, pero con ellos yo les digo, como hombres, no es que sientas el ir a trabajar, no es que sientas el querer hacer las cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad como varones que tenemos que hacer que las cosas funcionen, que tenemos que hacer que las cosas pasen. Ahora, por último, cerrando este punto, decías, hay ocasiones en que es necesario el divorcio. Fíjate que esto va a sonar muy controversial, te vuelvo a repetir, hay cosas que no les va a gustar escuchar, yo lo sé, ¿no? Yo he escuchado que dicen: "No, no te separes de tu marido, viviendo como una pareja cristiana, no te separes de tu marido, porque deben de vivir juntos, deben de estar juntos, deben de seguir hasta el final". Nosotros vivimos un matrimonio muy complicado, René, muy complicado. Hubo golpes, hubo maltratos. La verdad no sé cuántas veces me haya demandado mi esposa, ¿eh? O sea, algo fuerte, amigo, fuerte, fuerte, fuerte vivimos. Pero, ¿sabes una cosa? Ella me corría de la casa. O sea, yo de repente llegaba de trabajar y tu hermana Bere ya le había echado 100 candados y cadena y todo, y me dejaba mi maleta afuera. Yo decía: "¿Qué le pasa a esta mujer? No, no, vete ya, ya te tenemos miedo, ya no queremos que estés aquí, ya, ya". Y, ¿sabes una cosa? A veces aconsejamos en la iglesia: "No, quédate, pelea, lucha". Yo estoy compartiendo lo que a mí me funcionó. No digo que sea una regla para todos, ¿eh? No me vayan a malentender, pero sí creo que eso a mí me ayudó a valorar mi matrimonio. Eso me ayudó a valorar a mi esposa, porque aunque me iba bien económicamente, amigo René, yo recuerdo que una vez dejé el dinero en la mesa y X cantidad, la dejé en la mesa y dije: "Rayos, por más lana que tengo ahí en la mesa, no me lava, no me plancha, no me da de comer. Es más, no puedo ni platicar con él". De verdad, René, y yo sin conocer a Cristo, ¿eh? Ahí empecé a reflexionar y se pasa. Cuando yo me encuentro con Cristo, todo esto me ayudó. Todas esas veces que yo me separé, me sirvieron para valorar a mi esposa, a mis hijos. Porque a veces, ¿de qué te sirve que hagas tanto, que logres tanto, si no hay con quién compartirlo, amigo René? Si no hay a quien estamos hechos para tener esa comunión. O sea, por donde quiera que volteas, Dios nos llama a hacer comunión primero con la esposa, luego con los hijos, luego con la iglesia, luego te manda a hacer, bueno, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que estuvieran todos juntos, que se reunieran, que tuvieran esas reuniones que nos hacen falta, amigo. Entonces, yo en Primera de Corintios 7:15, esto es más que nada para alguien que se unió en yugo desigual. Dice: "Pero si el incrédulo se separa,
Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejanza de caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, yo no solo te lo hablo y lo digo por decir, ¿no? Yo aquí lo he leído en la Biblia, yo lo viví con mi esposa y creo que es lo que Dios nos ha dado, amigo René, y tenemos la obligación, no es que quieramos, ¿eh? Este es un mandato que nos dio el Señor, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces, yo creo que la forma más fácil de poder hacer un discípulo es compartiéndole de esas heridas que tú tuviste, de esos problemas que tú tuviste, porque yo creo que así es como Dios nos da la autoridad. ¿Qué opinas, amigo René? Sí, realmente, digo, desde que platicábamos acerca de hablar sobre este tema que es la familia, realmente, pues, no sé si te acuerdas, ¿no? De esas pláticas que tenemos antes de iniciar con con las grabaciones, sabemos, ¿no? Que es un tema muy controversial. Sabemos que la palabra nos dice el diseño, nos indica cómo, pero la realidad es que como personas, no siempre estábamos abiertas a recibir, en primera, tal vez un consejo, ¿no? Y en segunda, pues si viene de la palabra, pues también a veces las personas somos muy renuentes, ¿no? Una vez que decimos no, que vamos a estar un consejo y nos dicen, pero es que fíjate que el consejo que te voy a dar está en la Biblia dice esto, y ya desde ahí la gente empieza también, como la mayoría de la gente, como a no, pues no, de por sí es difícil, ¿no? Es complicado. Y como bien dices, ¿no? No es hasta que uno lo vive, lo experimenta en carne propia, que, que puede entender y que todas estas palabras que Dios nos entregó en la Biblia, pues toman sentido. Eh, yo antes de entregar mi vida a Jesús, escuchaba que la Biblia es el mejor manual de vida que hay, ¿no? Y yo no lo creía. Yo pues decía, como un libro me va a decir cómo vivir mi vida, ¿no? Porque como bien menciona Vic, pues yo decía, pues si se aplica para todos, entonces es un manual, y si es un manual, pues es un proceso, y si es un proceso tiene varios pasos, y si tiene varios pasos, pues todos tendrían que el mismo resultado. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios es eso, precisamente, que a pesar de que es el libro que Dios nos entregó con todos el diseño, con las leyes, con las promesas, este, lo maravilloso de esto es que Dios encuentra la manera de trabajar en cada persona diferente, porque como bien menciona Vic, ¿no? No puede ser aplicado en todos los casos de igual manera. Cada caso es particular, cada persona vive cosas diferentes, todos atravesamos, si bien a lo mejor hay etapas en las que pueden ser parecidas, el contexto pues cambia mucho, ¿no? De una persona a otra. Y es ahí donde, si nosotros ponemos atención precisamente a la palabra de Dios, encontramos eso maravilloso que es, ¿no? Cómo Dios obra en la vida de cada uno, con el mismo ejemplo, con el mismo testimonio que vemos en la Biblia, pero aplicado a cada persona con sus individualidades y con sus problemas y con el contexto que tenga alrededor. Y Y es en donde pude, ya una vez yo entregando mi vida a Jesús, me doy cuenta que sí, la realidad es que la Biblia nos dice todo, nos dice cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen empleado. Nos dice todo, ¿no? Todo, todo. Y así tal cual como también nos dice las bendiciones de la obediencia, también nos advierte sobre todo lo que nos puede pasar si nosotros seguimos en querer hacer las cosas con nuestro propio entendimiento, ¿no? Creo que es muy clara en todo lo que nos explica, y siempre va a existir esa confrontación, ¿no? Siempre va a existir esa confrontación cuando nosotros queremos dar un consejo basado en la Biblia,
la gente siempre se va a sentir confrontada, juzgada incluso, ¿no? Pero vaya, nosotros no somos nadie para juzgarlos. La misma palabra es la que los está juzgando y eso quiere decir que hay algo en sus vidas que sí debe de ser transformado, que sí debe de ser cambiado, que sí hay algo que nos está este, calando, por así decirlo, pues es algo que sí debemos de cambiar, ¿no? La psicología lo maneja y lo dice de una manera, lo que te choca, te checa, ¿no? Si hay algo que tú, o incluso con otra persona, ¿no? Hay algo que de otra persona no te gusta, te cae mal, lo que sea, pues es algo, es un reflejo de algo que tú tienes y que necesita ser cambiado, ¿no? Igual la palabra sí nos confronta. Cuando nosotros leemos en la palabra algo que nosotros decimos, híjole, como que ahí no estoy muy de acuerdo, pues no es que la palabra esté mal, es que hay algo en mi vida que estoy llevando contrario a lo que la palabra nos dice. Y precisamente en este tema de la familia, pues es muy extenso, ¿no? Porque el diseño es este es el diseño que Dios nos entrega. Y que en estos dos versículos es bastante claro, ¿no? Los dos lo dicen de la misma manera, ya no son dos, ya no son dos más, ahora son uno solo y una sola carne. Y eso implica, como lo decíamos al principio, pues una responsabilidad muy grande, ¿no? Y un compromiso para toda la vida. Este, que todas las circunstancias que pasen en el Inter o en todo esto, hay veces que, como bien lo mencionábamos, puede ser necesario el divorcio. También siempre vamos a hablar que cuando no se llega todavía a ese extremo de que tal vez la vida está en peligro o algo, por lo cual ya diga, ya no hay otra salida, sí exhortar siempre a buscar esa solución de los problemas, porque digo, está muy trillada tal vez la frase de que pues, todo tiene solución, es verdad, pero también en la palabra y con Dios en nuestra vida y en nuestro matrimonio, pues más fácil, ¿no? Él es el que puede hacer todo nuevo, Él es el que puede reverdecer lo que ya está seco y lo que puede dar vida a lo que ya está muerto, ¿no? Y en esa dureza de nuestros corazones, Él es el único que puede transformar ese corazón de piedra en corazón de carne, para que podamos vivir esta palabra y basados en la palabra, poder darle un orden y permitir que Dios dé ese orden también a nuestra vida, a nuestro matrimonio y a nuestro hogar, que ese es nuestro principal deseo con estos temas que les vamos a compartir a través de estos episodios, ¿no? Yo creo que con estos dos versículos podemos dar por terminado este primer tema que fue el diseño de Dios para la familia. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad de oración, cualquier situación que quieran también compartir, testimonio, lo pueden hacer. Vamos a también a colocar ahí nuestros links de nuestras redes sociales para que, de la red social tal cual del grupo que es Somos Uno, ese es nuestro nombre, para que puedan compartirlo por ahí. Y los esperamos ansiosos en el siguiente capítulo. Y no sé si Vic quiera decir algo también antes de terminar y dar una oración también para finalizar con este tema. Muy bien, amigo René, pues sí, como dijo el Señor, que seamos uno, así como Él y el Padre eran uno, ¿verdad? Nosotros nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes, espero les agrade. Y si no, dejen que Dios obre en sus corazones, porque como dijo René, es una palabra que es para ti. Cuando nos incomoda, es porque Dios nos está hablando, hermano. Espero te edifique, te pueda hacer o ayudar a hacer cambios en tu vida. Y pues vamos a orar para despedir este capítulo. Señor, te doy gracias por permitirnos hacer esta grabación, por permitirnos estar con nuestros hermanos, haciendo comunidad, siendo uno con ellos, así como tú, el Padre y el Hijo son uno, que nosotros podamos ser uno con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, por poner estas palabras en nuestra boca y poder expresar lo que has puesto en nuestros corazones, Señor, que podamos ser ese canal de bendición para mucha gente, Señor. Padre, te damos gracias y bendecimos a cada uno de ellos. Danos la sabiduría para poder contestar las necesidades, Señor, y todos los problemas que ellos tengan, que podamos dar un consejo de sabiduría para nuestros hermanos.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, sería Una todo. vida, René. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente transmisión. Bye.